este trabajito, ¿verdad? Y ahí estamos. Chino, Dios te bendiga. Carlos, Dios te bendiga. Carmen está con nosotros por aquí. Corina, Roxy, me disculpan que no puedo sacarlos al aire aquí porque no me dejan, pero los puedo leer. Jackson está aquí con nosotros. Hermana Roxy, necesito enviarle la página de la clase de teología sistemática, o a ver si la hermana Corina le envió una copia, o la hermana Mara, por favor, le envió una copia a la hermana Roxy de lo que envió hoy del trabajo de teología sistemática. Vamos a ver por acá, ¿quién más tengo? José Martínez está por acá también. Heidi se conectó, estamos en vivo, ahora sí. Una especie de espacio ocupado que no deja usar. Ah, exacto, sí. Lo más seguro es eso. Mire, tengo que volverla. Le paso la mano y cambia hasta los colores cambian. Increíble. Paqui, Dios te bendiga, Paqui. Paqui, le envié el enlace de la clase, como quiera que sea. No se preocupe por eso. Por lo menos un mes más le extendemos, porque usted ha sido muy buena con nosotros. Así que tiene un mes por ahí para estar en la clase de teología sistemática. Trey, también Dios te bendiga. Soyli, Dios te bendiga. Un abrazo. Elías. Exactamente, sí, no, eso es lo primero que yo digo, el Señor reprenda al diablo, porque es que cuando uno quiere traer una buena información, siempre algo pasa. Bien, mis amados, de todas maneras, déjenme ver si puedo poner por lo menos esta sección y a ver qué hago. Déjenme, se ve como, no se ve oscuro aquí. ¿Cómo se ve? ¿Se ve amarillo? ¿Se ve oscuro? Díganme ustedes, pónganmelo ahí en el comentario, que parezco yo como, me veo como amarillo, no sé. Sí, me pueden hacer preguntas. El único problema es que no puedo sacar sus preguntas aquí en la parte de abajo para que ustedes las vean también, porque no me deja y no me gusta, porque me gusta que ustedes vean las preguntas de las demás personas para poder dialogar. John Constantine, amarillo, ¿verdad que me veo amarillo? Sí, y no es la bilirrubina, mis amados, es que es la cámara. Entonces, si le hago así a la cámara, mire lo que pasa. Cambia y se ve normal. Pero cambia y se ve normal, pero entonces se queda estancado. Es un problema de memoria, pero nada, vamos a hacer algo, mis amados. Este es el canal del doctor Enoch Hernández. Bienvenidos a todas las personas que se conectan con nosotros. Si es la primera vez que se conecta a nuestro canal, le invitamos a que se suscriba aquí en la parte de abajo, seleccione la campana para que no se pierda ninguno de nuestros próximos videos. Si continúa de su agrado, regálenos un like. Miren, ahora hay tantas personas conectadas, aprovechen ahora un momento y regálenos un like. Nos ayuda muchísimo a seguir proclamando este tipo de información a través de las redes sociales. En el día de hoy, pues quería hablar, porque hemos tomado unos días como, no, yo no diría de vacaciones, porque he estado trabajando, tratando de arreglar el problema con la computadora, pero hemos estado recibiendo algunos correos electrónicos que me gustaría tocar algunos aspectos de lo que la gente me están comentando. Y no puedo hablar del debate ahora, porque precisamente uno de los enlaces que tengo, o uno de los files, no sé cómo estoy buscando la palabra en español, uno de los archivos que tengo, toda la información en cuanto a eso, está en un lugar en la memoria y lo ando buscando como aguja en un pajar y no lo encuentro. Sin embargo, se comunicó conmigo el señor Salvador Barragán y estamos tratando a ver si coordinamos un programa junto con el hermano Néstor Díaz, precisamente para hablar de eso. Yo creo que sería muy edificante si tenemos al hermano Néstor Díaz que nos dé su posición, su opinión, y yo pueda dialogar con él y pueda opinar también sobre el debate, y sería mucho más completo también el área del concepto histórico, que el hermano Salvador Barragán domina, yo creo que un poco mejor que yo en ese sentido. Y en ese aspecto yo creo que va a ser edificante. Y ahora sí, tremendo. Lu está por ahí, Jesús desde Venezuela, Dios le bendiga. Mara, sí, no, me veo muy amarillo, pero es cuestión de la cámara. Pues bien, mire, no estoy en un diálogo con el señor Luis Jovel, simplemente estamos intercambiando pensamientos, porque alguien en el canal de él me nombró y dijo que yo creía en el purgatorio, en un tipo de purgatorio. No, yo no creo en el purgatorio, amado. Para que las personas estén claras, yo no participo de la idea del purgatorio, porque yo creo que hace ineficiente el sacrificio de la cruz del Calvario, y para mí el sacrificio de la cruz del Calvario fue suficiente para la expiación de todos los pecados y de toda maldad. Por ende, yo no creo en el purgatorio. De hecho, yo hice un video en mi canal contestando
De nuevo se volvió a cortar. Yo hice un video en mi canal precisamente contestando un video de un sacerdote que estaba hablando sobre el purgatorio y vuelvo y digo, yo no soy partícipe de la idea del purgatorio. Lo que sí mencioné, y no entré en detalles porque nuevamente en una conversación informal entre Santiago Alarcón y yo, y lo que sí está mencionando es que hay algunas fuentes judías, y esto pues, en este sentido, el señor Luis Jovel tiene razón, no son todas las fuentes judías, y sí se pudiesen haber citado las fuentes en la conversación, pero una conversación informal no era para traer el concepto a totalidad de qué era lo que pensaban los judíos. De hecho, había judíos que pensaban que se estaba allí un año, otros 6 meses, otros algunas semanas, y los documentos, ¿verdad? Para buscar esa información, pues los tengo y eso, pero mire, a veces si usted habla desde la perspectiva académica, yo le garantizo que usted estaría 3 minutos aquí y se desconecta. Tan pronto usted empiece a citar y cada oración usted tenga que citar como debe ser una posición académica, ustedes se irían. Por ende, ustedes prefieren más que nosotros recopilemos la información eh, y la digeremos de tal forma de que le podamos dar a usted una sinopsis de lo que se está hablando. Y eso es prácticamente lo que estábamos haciendo, es una pequeña sinopsis de un comentario que hizo Santiago Alarcón. En el concepto de un proceso expiatorio del purgatorio, yo no creo en eso tampoco. Así que la persona que hizo el comentario eh, trató de citarme, pero me sacó fuera de contexto. Por ende, yo escribí y le dije, no, yo no creo en un purgatorio para, y perdona la redundancia, para purgar los pecados, no. Yo creo en la obra completa expiatoria de la cruz del Calvario, la sangre que él virtió en la cruz del Calvario es suficiente para limpiar mi pecado y toda maldad, por lo que es la posición ortodoxa evangélica. No lo es de la Iglesia Católica. Nuevamente, la Iglesia Católica toma textos como en Corintios, toma textos como Macabeos, diferentes textos para tratar de validar su posición, pero yo creo que la doctrina como tal ha venido haciendo un proceso eh, que nos ha llegado hasta el día de hoy, pero no es un proceso antiguo del primer siglo, sino es mucho más tardío que eso. Y eso, pues nuevamente, tendríamos que estar entrando en un concepto que sea histórico y todo lo demás, y no es el caso. Pero de todas maneras, para aclarar eso, otra cosita que tenía que hablar fue que alguien hizo una pregunta, o no fue pregunta, fue un comentario, y me pregunta y me dice, ¿por qué no se encuentran documentos hasta el cuarto siglo del capítulo 4 de Juan? Bien, pues yo le voy a decir a esa persona que es que eso es falso. Sí tenemos documentos previos al cuarto siglo, por ejemplo. El papiro de Chester Beatty, lo que se llama el Chester Beatty Papyrus, tiene incluido en él el capítulo 4, versos 51 y 54, capítulo 5, capítulo 10 dentro de él, ¿verdad? Y las copias, antes se presumía que eran del tercer siglo, pero ya los paleógrafos han mencionado que posiblemente entre el año 100 y 150 ya se había compaginado el capítulo 4, perdón, se había compaginado el Evangelio según San Juan, que incluía ese concepto del capítulo 4. Así que en el Chester Beatty Papyrus existe ya el capítulo 4 como tal. Eso me suena que es un comentario que alguien plasmó y estaba escuchando a un señor como Michael Rood, que Michael Rood menciona muchas veces y ataca el concepto de la crítica textual en los evangelios. De hecho, el señor Michael Rood solamente atribuye una sola Pascua para el ministerio de Jesús cuando en realidad hay tres, porque él dice que la primera Pascua, las tres Pascuas se mencionan en Juan, pero él dice que la última y la primera y la última en realidad son una sola Pascua y que la que se encuentra en el medio, que si no me equivoco es Juan capítulo 6, verso 4, más o menos, no recuerdo. Yo lo tenía en un video aquí. Dice que pues eso fue añadido posteriormente y dice que fue añadido después del concilio de Nicea, lo cual es totalmente y absolutamente falso lo que dice el señor Michael Rood. Desde una perspectiva paleográfica, nuevamente, ya vemos nosotros documentos del segundo siglo que incluyen el capítulo 6 de Juan. Así que este concepto de que tanto el capítulo 4 de Juan viene después del siglo cuarto y el capítulo 6 de Juan viene después del concilio de Nicea en el siglo cuarto, esos son falsedades nuevamente porque estas personas, por ejemplo Michael Rood y Nehemiah Gordon, aunque tiene una maestría en hebreo, no saben lo que están diciendo. Y nuevamente, cuando usted va
y usted analiza y mira la evidencia arqueológica y paleográfica, usted se da cuenta que están ahí escritos, que tenemos eso, o sea, y decir una cosa así es irse totalmente en contra de la evidencia eh, presencial que tenemos. Porque tenemos, por ejemplo, le digo, tenemos el Chester Beatty Papyri, y si no me equivoco, o era el P66 o el P75, uno de los dos, tendría que volver a rebuscar, que tenemos evidencia de que sí, no data del cuarto siglo, data del segundo siglo y mucho antes de Nicea. Así que, pues, cualquier persona que diga que no tienen evidencia de Juan previo al concilio, adiós, sí, previo al concilio de Nicea, no sabe lo que está diciendo. Hay, como yo mencionaba en otro programa, hay comentarios de algunos teólogos que tratan de evitar la autoridad de Juan para el Evangelio según San Juan porque no se menciona como tal, pero hay buena evidencia interna y yo los detalles los menciono en el análisis del debate entre Jairo y Santiago, donde especifico allí claramente que hay unas 5 o 6 evidencias internas que nos dan a entender que es muy plausible y yo entiendo, por lo menos mi opinión, es que Juan escribió el Evangelio de Juan. Y tenemos testimonios, nuevamente, Policarpo menciona, bueno, es que hay tantas cosas que lo tendría que buscar. Hay un buen libro para ese comentario, lo tengo por aquí al lado. Ay, mire, si usted quiere saber un poco más sobre ese tema, este libro que está aquí, yo le he presentado varias veces, es del doctor D.A. Carson, el Evangelio de acuerdo a Juan, y él da muy buenas evidencias prácticas para dar a entender de que la autoridad del libro, el Evangelio de Juan, es precisamente del discípulo amado. Vamos a ver si encuentro uno aquí por rapidito, que lo tenía por aquí apuntado. Vamos a ver. Él comenta sobre las tradiciones en cuanto a esto, pero más que las tradiciones, yo creo que era el testimonio de varias personas, específicamente los discípulos del mismo apóstol Juan, en lo que hacen comentarios sobre el mismo evangelio, lo cual da una autoridad previa al año 150. Si sabemos como, por ejemplo, vamos a ver si lo tengo por aquí. Vamos a ver por aquí. Ireneo, exactamente. Bien, se habla de unas citaciones del evangelio, del cuarto evangelio, que se las ascriben al discípulo amado Juan de Teófilo de Antioquía en el año 181. Pero aún así, antes incluyen a Tatiano, un estudiante de Justino, y a Claudio Apolinario, que era obispo de Hierápolis, y a Atenágoras. Mencionan que era muy posiblemente que había una fuente de autoridad mencionada como Juan. Así que esto nos lleva hasta el año de Policarpo y Papías, en los cual se deriva también la información que recibe Ireneo prácticamente al final del siglo segundo. Y el historiador Eusebio, sí, exactamente, también eso lo menciona el historiador Eusebio. Policarpo, que fue mártir allá para el año 156, a la edad de los 86 años, pues nos da testimonio de eso también, lo cual ya sabemos que por lo menos desde antes, por lo menos desde el año 156, entre ellos ya estaban mencionando sobre el Evangelio de Juan. Así que cualquier persona que le diga que no tiene evidencia del Evangelio de Juan hasta el cuarto siglo, nuevamente no conoce la evidencia interna, no ha hecho bien un estudio de crítica textual. ¿Qué más tenía por aquí? Bien, iba a mencionar algo sobre, deje pasar la mano para cambiar los colores, esto es increíble. Pero iba a mencionar algo y volvió, se fue a ir. No sé, la verdad que no sé qué voy a hacer. Bueno, ustedes sigan conmigo aquí, que por lo menos, aunque no se vea bien la imagen, por lo menos la información, ahí, por lo menos la información continúa. Bien, alguien hizo un comentario sobre algo de la lección divina. Y voy a mencionar sobre esto porque hay escuelas ahora mismo que están enseñando cursos de hermenéutica y enseñan lección divina. Y estoy hablando de escuelas protestantes que hablan sobre el concepto de lección divina. Y usted me dirá, ¿pero qué es eso de lección divina?
Pues yo hice un comentario en otro de los videos, ¿verdad? Y que estoy atribuyendo, ¿verdad?, una autoridad a Loyola. Claro, Loyola no es que lo haya inventado, pero por lo menos el concepto de lo que tenemos hoy en día, él fue quien lo perfecciona a través de este sentido monástico. Pero para hablar más sobre esto, pues tengo un reportaje aquí y nuevamente de un compañero teólogo del Master's Seminary. Déjeme darle la fuente. Él se llama el doctor Brad Clanson y es profesor asociado de exposición bíblica y el que dirige prácticamente la maestría en teología de The Master's Seminary. Y hace un buen comentario, voy a estar citando varios conceptos de lo que él tiene aquí, porque me gustó el reportaje que él tiene. En el concepto de lección divina, para interpretar la Biblia, se le está enseñando esto a muchos estudiantes en seminario, a pastores, a futuros pastores, porque ellos entienden que hay que buscar una manera para encontrar un sentido de cómo interpretar la Biblia. El problema que yo tenía enseñando eso, y de hecho yo no lo enseñé en mi curso y por eso me sacaron de ese curso, ya me dijeron, pues si no lo vas a enseñar, no vas a darme ese curso. Yo pues, no me den ese curso, no lo voy a dar más. El problema que yo tengo con el Lección Divina es que se enfoca más ahora en qué interpretación obtiene el lector en vez de hacer un exégesis y ver cuál fue la intención del autor original. Ese es el problema de las tipologías cuando no son definidas en el Nuevo Testamento y las alegorías cuando no son bien explicadas, que ahora el lector le impone una interpretación que no fue la que el autor original quiso hacer. Claro, y esto viene a través de un movimiento pragmático de las iglesias progresistas y la teología posmoderna, en la cual ahora no es importante para estas personas lo que la Biblia dice, sino lo que puede interpretar una persona que le acomode a su vida independiente. O sea, es una forma de pragmatismo. Pero en el caso de Lección Divina, ellos dicen que uno se acerca al pasaje y tiene que seguir unos ritos y esos ritos bordan el gnóstico casi y esotérico. Hay cuatro pasos. El primero es lectio. Lectio, y por eso se llama lectio divina o lectura divina. Lectio, ese es el primer paso. El segundo paso es meditación, meditato, oratio, que es oral, y contemplatio. Y utilizan, ¿verdad?, las palabras en latín para que suene un poco eh, sofisticado. Pero vuelvo y digo, esto borda, perdón, prácticamente lo esotérico. El- Cristiano, el libro se llama The Gospel According to John. The Gospel According to John, y lo escribe D.A. Carson. The Gospel According to John. Lo escribe D.A. Carson, que es un erudito, muy buen erudito. Y entonces, este compañero, pues el reportaje se llama La Biblia y Lección Divina, una herramienta útil o una práctica peligrosa. Y yo al leer el reportaje de él, yo llego a la misma conclusión que este compañero llega, este compañero teólogo llega, y es que pues yo creo que no se debería enseñar esto en los seminarios y lamentablemente se está enseñando. Eh, y cito, Lectio divina en latín significa lectura divina o lectura sagrada. Y los orígenes de este enfoque se remontan al siglo V, cuando Benito de Nurcia, allá en el año 480 al 547, lo estableció como una disciplina monástica. Luego, a través del tiempo, pues van diferentes personas que van modificando y van alterando esto, y por eso fue que yo mencioné a Loyola. Y el propósito de este tipo de lectura de la Biblia era promover la oración contemplativa. Y esto hay que tener cuidado también porque este concepto de oración contemplativa se basa más bien en el individuo y no en el autor. Y dice aquí esta persona, con el objeto de quienes practicaban este método experimentaban un mayor sentido de gradualmente hasta convertirse en el proceso de 4 etapas por el cual hoy es conocido, perdón. Si bien las prácticas específicas varían, estas 4 etapas se pueden resumir de la siguiente manera. Como yo la cité anteriormente, ¿verdad? La primera es lectio, es lectura. Ellos dicen que el lector comienza con una simple oración del estilo de, entre comillas, habla que tu siervo escucha. O sea, usted se acerca a la Biblia y usted comienza a decir, bueno, habla que tu siervo escucha. Claro, entendemos que la Biblia es la palabra de Dios. No es que contenga la palabra de Dios, es la palabra de Dios, lo que se llama el Vox Dei.
Es Dios hablando a través de la palabra. Por eso decimos que la palabra es inspirada, theonuptos. Y dice, se elige un texto de la escritura y luego se lee repetidamente. Bien, este concepto, aunque la gente no se dé cuenta, es lo mismo que hacen los budistas. Los budistas hacen una repetición ad infinitum de unas frases que se llaman mantra para llevar a estados alterados de conciencia. Claro, esta gente está diciendo, no, pero estamos meditando en la palabra. Sí, pero lo que dice Josué de meditación de la palabra no es lo mismo que está diciendo esto de lección divina. Entonces dice, se lee la escritura y luego se lee repetidamente de manera muy lenta. A medida que se lee el texto, el lector busca que ciertas palabras o frases resuenen en su ser, como si Dios mismo estuviera pronunciando estas palabras de nuevo. Ves que ya cuando usted analiza esto, usted dice, espérate, aquí hay algo raro. Una vez que ocurre esta resonancia, el lector vuelve su atención más específicamente a estas palabras seleccionadas y comienza a recitarlas con mayor énfasis e interés. O sea que, por ejemplo, usted se acerca y lee, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único unigénito, a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida. Y entonces usted la repite, lo repite, lo repite, y va resaltando supuestamente pues la palabra amó, mundo, crea, ¿verdad? Lo que no se está dando cuenta que la mayoría de las veces que algo resuena así, vienen siendo los verbos. Y entonces, pues que usted se enfoca ahora en la palabra amor, 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 y entonces empieza a buscar los textos con amor, 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 y se olvida el contexto de Juan 3:16. Ahora usted se va por una pendiente y no regresa para atrás a Juan 3:16, porque se puede hacer un estudio de palabras, en un proceso exegético, yo entiendo eso, pero utilizar las palabras ahora y empezar a repetirlas como un mantra, amor, 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 a esperar que Dios te hable. Mire, vuelvo y le digo, eso borda en el espiritismo, borda en la nueva era. Y no es una manera correcta de interpretar la Biblia o de leer la Biblia. Entonces dice, el lector vuelve su atención más específicamente a estas palabras seleccionadas y comienza a recitarlas con mayor énfasis e interés. Lo que busca, mire lo que dice, no es el significado de estas palabras según su uso habitual en la época en que fueron escritas o según la influencia de su contexto literario más amplio. Eso es exégesis, pero eso no es lo que busca a través de lección divina. Lo que el lector busca es la voz de la voz de Dios hablando íntimamente a los oídos de su corazón. Y nuevamente, como hemos movido el péndulo de la mente y adorar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, ahora se vuelve el péndulo las emociones. Ahora tengo que empezar a sentir y a buscar los sentimientos. Y esto es bien peligroso. Luego que se hace el proceso de lección, viene el proceso de meditación. Entonces, nos dice este teólogo, ¿verdad? Con estas palabras del texto resaltadas hacia la voz de Dios, reconocida en ellas, el enfoque pasa a la meditación. Pero nuevamente, esta no es la meditación que habla Josué en Josué capítulo 1, verso 8, ¿verdad? Ahora que Dios ha enfocado sobrenaturalmente estas palabras, Dios ha enfocado sobrenaturalmente todas las palabras, no solamente esas que usted se trata de enfocar. Dice, toda palabra es inspirada por Dios, no solamente una en específica. O sea que estamos violando ya un versículo bíblico. Y dice, el lector debe reflexionar sobre cómo los significados profundos y personales de estas palabras se relacionan con su propia vida. Y aquí es donde viene el aspecto subjetivo. Entonces estoy leyendo la palabra no para ver lo que Dios me quiere decir, sino cómo esa palabra específica me ayuda a mí en mi vida y se vuelve un evangelio no teocéntrico, sino antropocéntrico, centrado en el hombre. Entonces dice, el texto ya no es un mero objeto en una página, sino vivo y activo en la mente del lector mientras reflexiona sobre su significado para él. De hecho, incluso las palabras especiales del texto ya no son centro de atención. La intención aquí es, mire esto, elevarse por encima de ellos para recibir un sentimiento, percepción, realización, imagen o percepción acerca de Dios mientras habla al lector. Mire, eso es lo que hace la gente de Nueva Era. Llegar a un estado
de conciencia alterado para elevarse a unos planos espirituales para recibir revelación en esos planos espirituales. Y aquí lo que han hecho es que le han puesto un sentido bíblico supuestamente, pero sigue siendo misticismo. Esto es el mismo perro, pero con otro collar. Entonces dice, de hecho, incluso las palabras especiales del texto ya no son el centro de atención, la intención es aquí elevarse por encima, ¿verdad? Lo que dejamos. Se anima al lector a interesarse directamente en el texto mismo. Todo es el lector, todo es el lector, convirtiéndose, por así decirlo, en el escritor del texto, su destinatario o el personaje sobre el que se escribieron las palabras. O sea que en la meditación, estas personas no andan buscando qué fue lo que dijo el Espíritu Santo, sino qué cosas nosotros le podemos dar sentido a la palabra para que nos funcione a nosotros. En otras palabras, el autor ya no importa para estas personas. Aquí ahora usted se convierte en el autor porque la intención de la palabra como tal, usted es la que la está definiendo supuestamente porque está escuchando de parte de Dios. Y eso no, primero, viola la inspiración bíblica, viola la inerrancia bíblica. Es un estado de conciencia que te puede llevar a un estado alterado de conciencia por el medio de los mantras y la repetición. Entonces, después que se hace la lección, la meditatio, entonces lleva ahora a que la persona haga un oratio, a que ore. Cuando yo voy a estudiar la Biblia, yo no hago esto de esta forma. Yo primero oro. El primer paso para poder leer y entender la Biblia es orar. Porque si no pedimos la asistencia del Espíritu Santo en nuestra vida y no venimos con un corazón contrito y humillado, no hay revelación que el hombre pueda entender aparte de la revelación que le pueda dar el Espíritu Santo. Y si usted no tiene comunión con el Espíritu Santo, es imposible que usted entienda la palabra del Señor. Y eso es lo que dice la palabra. El hombre natural no percibe las cosas de este libro porque han de discernirse como espiritualmente. Pues hay que tener lo primero para un proceso exegético. Uno tiene que acercarse y pedirle en oración al Señor que le ilumine a uno. Pero aquí no, aquí se está tergiversando todo y se está interponiendo, ahora se está poniendo, usted primero lo lee, usted lo medita y después que usted recibe toda esa información, entonces usted ora. Ya vamos mal. Y dice, la tercera etapa del proceso consiste en dialogar con Dios. Habiendo tenido su corazón abierto para la voz de Dios que viene a través del texto, el lector responde comunicándose con Dios acerca de lo que está aprendiendo y escuchando de él su afirmación o corrección. Incluso se anima al lector a registrar estos mensajes que vienen de y hacia su corazón, ya sea una palabra, una imagen o un sentimiento. Hay que tener un cuidadísimo con esto, porque eso mismo es lo que hacían los espiritistas, que el espiritista espera que un espíritu le hable para empezar a copiar, para empezar a reflexionar, para empezar a entender sin darse cuenta de lo que está haciendo. Esto es lo que se llama espiritismo filosófico. En los pasos que estás llevando a cabo esto, es totalmente en contra de lo que te dice la Biblia. La Biblia te dice primero, te vas a acercar a la palabra de Dios que es inspirada. Primero tienes que arreglar cuentas con Dios. Tienes que orar. Usted no se puede venir a sentar de momento, abro la Biblia y la voy a entender. No, hay que orarle a Dios para que Dios le dé iluminación. Lo que es la doctrina de iluminación es precisamente eso. Pero Dios ilumina a quién? Aquellos que vienen con un corazón contrito y humillado, que se han arrepentido de sus pecados y que le piden misericordia a Dios para poder entender la palabra. No vienen en una forma presumida diciendo, lo voy a leer, lo voy a meditar y Dios me va a hablar. No. Y por eso yo le dije a la gente en el seminario, yo le dije, yo no voy a enseñar lección divina. Lo encuentro esotérico, lo encuentro de un espiritismo filosófico y lo encuentro neveriano. Y no lo di en la clase. Y ahí tenía que hablarlo porque alguien mencionó el concepto, ¿verdad? Entonces dice, ¿verdad? Esta última frase fue lo que a mí yo dije, mira, yo estoy de acuerdo con este teólogo porque es verdad, se le anima al lector a registrar estos mensajes que vienen de y hacia su corazón, ya sea una palabra, una imagen o un sentimiento. Finalmente está el paso que se llama contemplatio, contemplación o acción. En la etapa final, el lector se alegra de haber escuchado a Dios de nuevo en lo que ha recibido, si es que ha escuchado a Dios. Mientras disfruta de esta unión con Dios, entre comillas,
El lector se desprende de precomprensiones, convicciones. Fíjense esto, es más, lo tengo que leer de nuevo. Mientras se disfruta esta unión con Dios, usted supuestamente está unido con Dios, ¿verdad? El lector se desprende de precomprensiones, convicciones. Mire, si yo no leo la Biblia con unas convicciones, ¿por qué la estoy leyendo? Pues usted dice que usted se desprende de las convicciones. O sea que si usted cree que Jesús es Dios, para estas personas usted se tiene que desprender de esos conceptos porque son convicciones que usted tiene. Dice, y conductas exteriores que ahora reconoce como contrarias a la palabra viva y eficaz de Dios. Abraza la nueva perspectiva y descansa en un estado de paz y satisfacción. Lo mismo que hace el budista. Empieza a hacer los mantras y después dice que está tranquilo y que ha obtenido satisfacción y iluminación. Concluyendo, reflexionando sobre cómo vivir en la novedad de la vida que ha producido esta experiencia. Y aquí es donde viene el análisis de este teólogo y lo voy a citar porque me gusta. Dice, para un número creciente de evangélicos, especialmente aquellos en el movimiento de formación espiritual, el enfoque de la lección divina para la lectura de la Biblia contiene supuestamente numerosos beneficios. En primer lugar, ellos dicen que es de origen antiguo. Sí, pero porque sea de origen antiguo no significa que sea bueno. El gnosticismo es antiguo, pero no es bueno. Dice que es anterior a la era del racionalismo y la exégesis fría e impersonal. O sea, la exégesis se le llama fría e impersonal sin darse cuenta que la exégesis pertenece a las ciencias bíblicas, es un método a seguir pasos para poder interpretar. Dice, practicarlo establece la conexión con una antigua tradición que a menudo se siente ausente en nuestra era de rápidos cambios e individualismo. Eso es lo que dicen ellos. Segundo, según ellos, y que usa la Biblia. En nuestra cultura ocupada y distraída y en una época en la que los creyentes tienen tantos libros cristianos y comentarios más allá de la Biblia, en ese sentido estoy de acuerdo, este enfoque de la lectura sagrada desafía a los lectores a dejar de lado todas estas distracciones, guardar todos los libros cristianos y en cambio concentrarse únicamente en la Biblia. Tengo un pequeño problema con eso, aunque la Biblia es la autoridad suprema y entendemos que no hay otra autoridad. Tenemos que entender también que el Señor ha dejado ministerios para la enseñanza como el ministerio de maestro. Y precisamente es a través de maestros que usted, pues mire, puede analizar un punto de vista y entonces ir verificando a través de toda la historia cómo la iglesia ha desarrollado un pensamiento en cuanto a un sistema teológico. Y si usted se desvía muchísimo de eso, pues usted se tiene que preguntar, ¿por qué? Porque nuevamente tenemos un cuerpo de un llamado, un don del magisterio. Por ende, el sentido nada más de decir, pues mire, tengo otros libros cristianos, no es que sea malo. Usted puede utilizar otros comentarios bíblicos, concordancia, son herramientas que usted utiliza para la interpretación bíblica. Que Dios pueda hablar únicamente con la Biblia, amén, estoy de acuerdo con eso, no hay problema. Pero no podemos descartar también el don de los maestros, que Dios ha capacitado a hombres, pastores, maestros. En ese sentido, ¿verdad? Son un solo ministerio. Tercero, trata a la Biblia como la palabra viva de Dios, supuestamente, y no como un mero artefacto de la historia. Es que el exégesis no trata a la Biblia como un mero artefacto de la historia. Este enfoque de la lectura cree que Dios está allí y que no está en silencio, hablando de manera fresca e íntima en y a través de su palabra, incluso miles de años después que fue registrada. Pero en ese tercer punto, la gente que verdaderamente es madura en la fe no lo niega. Entendemos que es la vox Dei, la voz de Dios, plenamente dada que por medio de su palabra, pero no es la interpretación que nosotros le damos subjetivamente, es la interpretación que el texto y el autor original nos quisieron decir a nosotros. Por eso es el proceso del exégesis. Usted lo analiza dentro de su contexto cultural, teológico, plenario, lingüístico. Es un proceso difícil y arduo, pero nuevamente, si la mayoría de los pastores hoy en día, antes de predicar, se sentaran 8 horas a hacer un proceso exegético sobre el pasaje que van a predicar, yo le garantizo que no hubiesen tantos disparates por ahí, porque se sentarían y entenderían, bueno, ya entiendo por qué Pablo dice esto, ya entiendo qué es lo que está pasando aquí, ya veo el contexto cultural, ya veo el área geográfica, por qué se tuvo que ir por el norte y no por el sur, no inventándome algo alegórico
sino dándose cuenta, es que en el norte había una guerra y tienen que pasar por el sur. ¿Ve? Entonces no se lleva el texto ni a alegorizar ni a dar tipologías que no tienen que ver verdaderamente con el texto. Cuarto, dice que enfatiza la comunión con Dios, que este enfoque de lectura de la Escritura se promueve como la solución directa del problema de la lectura seca y desinteresada. Mire, si usted se acerca a la Biblia pensando que es seca y desinteresada, es porque usted no ha nacido de nuevo. Cuando un verdadero creyente ha sido sellado por el Espíritu Santo, se acerca a la palabra de Dios entendiendo que es Dios ministrando y hablando a nuestras vidas y lo atiende con esa autoridad y lo atiende con ese respeto. Dice, ¿por qué es peligrosa la lección divina? Y aquí es donde viene el análisis de este teólogo. Con tal lista de supuestos beneficios, ¿podría haber algún peligro con ella? Dice este teólogo. La respuesta es sí, y son significativos. Y estoy totalmente de acuerdo con el análisis que él hace. Dice, número uno, su origen histórico y desarrollo. Muchos evangélicos creen que es completamente inofensivo, incluso beneficioso, saquear a los egipcios cuando se trata de metodologías interpretativas, mientras una práctica con raíces sospechosas se consagre en una fachada evangélica. Las presuposiciones que originaron la práctica en primer lugar se neutralizan automáticamente. Este optimismo ingenuo es evidente en otras partes en la aceptación de los evangélicos de las metodologías críticas superiores y la teoría de la crítica de la raza. Reconocen que los creadores de estas supuestas herramientas son herejes, pero lo emplean de todos modos. O sea que este concepto viene de hereje y lo aceptan hoy en día. Sin embargo, a pesar de las afirmaciones en contrario, el fruto siempre está determinado por las raíces. Los presupuestos antibíblicos que dieron origen a las prácticas nunca son superados. Lo mismo es cierto para la lección divina. Sus raíces no pueden ser ignoradas. Cortarlo sería matar la práctica misma. Además, no es coincidencia que la práctica encontrara un fuerte apoyo entre los ascetas benedictinos y los místicos católicos romanos. Si no estamos de acuerdo con su doctrina, ¿cómo podemos emplear libremente las metodologías que usaron para producirla? Ese punto, bueno, lo voy a leer de nuevo para que usted lo entienda. Si no estamos de acuerdo con las doctrinas, hablando de las doctrinas católicas, apostólicas y romanas, ¿cómo podemos emplear libremente las metodologías que usaron para producir esas doctrinas? Las ideas engendran consecuencias y las consecuencias no se pueden disociar de sus ideas. Estoy totalmente de acuerdo. Punto número dos, su alineación del escritor humano. Y esto es un punto bien importante que hay que entender. El que hace lección divina se desasocia del escritor humano. ¿Hablando de quién? De los apóstoles. Dice, aunque muchos defensores evangélicos de la lección divina sostienen que aún es necesario un estudio cuidadoso del texto bíblico en sus contextos literarios e históricos originales, sin embargo, crea una categoría diferente de lectura que busca un significado adicional más allá de estos parámetros. Al leer el texto, entre comillas, sagradamente, la voz del escritor humano está casi completamente, si no completamente silenciada. En otras palabras, yo no me interesa, bajo lección divina, no me interesa lo que Pablo quería decir, me interesa lo que yo percibo. Y nuevamente, esto es un concepto posmoderno en la cual ahora el lector da la interpretación al texto y no la intención del autor original. Lo que busca es el significado divino, entre comillas, el significado que es fresco, personal e íntimo para el propio lector. Esto es antropomorfismo, pero antropocentrismo. Dice como sagrado, entre comillas, este tipo de lectura no puede evitar ser tratado como superior al tipo que lucha por cosas tan naturales como la intención del autor, el uso habitual de las palabras y la gramática y los acontecimientos de la historia. Y cuando se silencia la voz del escritor humano, el lector es lanzado al flote a un mar de subjetividad. Exactamente. Usted elimina la intención del apóstol Pablo para escribir la carta de los Corintios y usted le da cualquier tipo de sentido y se vuelve un evangelio subjetivo. Pierde la esencia.
porque quien Dios inspiró fue el apóstol Pablo, no a nosotros. A nosotros nos da otra cosa, nos da iluminación para entender el texto que fue inspirado de parte de Dios, que es lo que viene siendo un proceso exegético para poder interpretar correctamente la escritura. Tercero, su enfoque del significado está centrado en el lector. A pesar de la afirmación de que el Lectio Divina es la mejor manera para permitir que el texto domine al lector, la práctica en realidad conduce a lo contrario. El enfoque es extremadamente individualista y subjetivo, por lo que prospera entre las ascetas y los místicos que prefieren el aislamiento y la independencia. Como dijo un proponente, cito, Lectio Divina no se trata de interpretar el texto. Escuchen bien, se trata de que el texto me interprete, cierro la cita. Eso, vuelvo y digo, eso es gnosticismo. En efecto, con esta metodología, el yo se convierte en objeto de estudio e interpretación. Es una introspección en uno y no una exégesis de la Biblia. Este enfoque, la verdad objetiva que pasa a segundo plano frente al encuentro personal. Lo que importa no es necesariamente que Dios sea adorado por quien es en la belleza de su majestad, sino que Dios sea experimentado por el lector. Volvemos. Eso es falso. Yo experimento la presencia de Dios cuando me someto a la voluntad de Dios, cuando le conozco a Él verdaderamente, como dice la Biblia, pero no por un proceso de elección divina. David Helm señala que este grave defecto cuando escribe, y cito, Lectio Divina aboga por un método que es espiritual en lugar de sistemáticamente estudioso. Sustituye la intuición por la investigación. Prefiere el estado de ánimo y la emoción a la investigación metódica y razonada. Iguala tu espíritu con el Espíritu Santo. Cierro la cita. Eso es lo que hace Lectio Divina. Y un estudiante, cuando fue a hacer el trabajo en la clase que yo estaba dando de hermenéutica, él me dijo, me escribió, me dijo, profesor, yo no voy a hacer el trabajo de Lectio Divina. Póngame 0 en la clase. ¿Y sabe lo que yo hice? Yo le puse y le envié una calificación de perfecto. Le di una A de 100 puntos. Y él me escribió para atrás y me dice, ¿cómo es posible? Pero yo no hice ningún trabajo porque usted me está dando esa puntuación. Yo le dije, porque usted ha sido la única persona dentro de toda la clase que estamos en el seminario que se atrevió a levantar la voz contra este concepto que es nueveriano, se deriva completamente del misticismo, y usted como pastor prefirió defender la exégesis bíblica correcta en vez de hacer este tipo de meditaciones que rasgan con el budismo y la nueva era. Por eso yo le di los 100 puntos. Y me dijo, pues usted tiene una recomendación mía como uno de los mejores profesores que yo he tenido. Modestia aparte lo digo. Pero no lo iba a enseñar y no lo voy a enseñar. Y si me toca dar otro curso de hermenéutica en la universidad evangélica más grande del mundo, el Seminario Teológico de Liberty, yo no lo voy a enseñar. Prefiero que me quiten el trabajo y me saquen de allí antes de que yo enseñe estos conceptos, porque los encuentro heréticos y le hacen un daño a la iglesia, a tal punto que un día yo fui a una iglesia en Dallas, Texas, al norte de Flower Mound, y entro para visitar una iglesia, y cuando me siento con mi familia, el pastor lo primero que hace es toma un salmo y dice, vamos a hacer un lección divina del Salmo 73. Y yo le dije a mi familia, levántense que nos vamos. Y así mismo nos levantamos y nos fuimos. Ni lo voy a enseñar, ni me voy a permitir que mi familia sea expuesta a este tipo de falsas enseñanzas, porque esto es lo que se está enseñando en muchos seminarios hoy en día. Eh, Déjenme ver qué más puedo añadir para ir moviéndonos en el tiempo. Finalmente, el punto número 5. ¿Qué hace la Lección Divina? Caricaturiza la exégesis gramático-histórica. Los defensores de la Lección Divina comúnmente describen la lectura de las escrituras que se esfuerza por estudiar las palabras, la gramática y la historia como fría, analítica y sin vida. Pero es que cuando usted hace un proceso exegético, pues sí, al principio le puede pasar frío, le puede parecer analítico y le puede parecer sin vida. Pero cuando de momento usted hace una buena exégesis y se da cuenta, por ejemplo, y analiza un pasaje como Tito 2:13, a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y usted analiza esa construcción gramatical en el idioma original
y se da cuenta que hay una regla que se llama la regla de Granville-Sharp, que cuando se dan dos sustantivos separados por la palabra y, está hablando de la misma persona, por ende, allí es una declaración absoluta de la divinidad de Jesús, gran Dios y Salvador. ¿Quién? Jesucristo. Cuando usted lo analiza en el griego, usted se da cuenta que esas dos palabras separadas por la palabra kai, hay una regla de interpretación que suena analítico, sí, que suena frío, sí, pero gloria a Dios, cuando usted lo analiza en su contexto, usted se da cuenta que no se puede escapar, que está diciendo que Jesús es Salvador y Jesús es Dios. Entonces en ese proceso usted dice, gloria a Dios, porque la revelación de la palabra afirma claramente la humanidad de Jesucristo y la divinidad de Jesucristo. Y en ese sentido nos gozamos cuando hacemos una buena exégesis. ¿Es frío? Sí. ¿Es tedioso? Sí. Pero nuevamente, ¿qué produce las emociones? ¿Que yo las force o que el texto me lleve a mí a comprender en una forma más profunda quién verdaderamente es Dios? No a través de un proceso místico como es el Lectio Divina. Déjenme por aquí, dice, el estudio bíblico metódico, dicen ellos, deja poco espacio para el Espíritu Santo. Falso. Y la vitalidad de una vida en comunión con Dios. Por el contrario, cuando usted verdaderamente aprende un texto, Juan 1.1, un exégesis de Juan 1.1 que tenemos aquí en mi canal con el pastor Wisto Medina, usted aprende y ve claramente, habla de la preexistencia de Cristo, utilizando nuevamente en arquei hablando de una preexistencia de Cristo, ein hologos, el verbo, kai hologos, prostonteo, nos habla de una cercanía, de un movimiento, de una relación de cara a cara entre el verbo y el Padre. Y al final, en la última cláusula, nos habla a nosotros claramente por la cópula de Cowell, que está hablando de que Jesús es divino, posee un atributo de divinidad. Pues usted llega a Juan 1.1 y lo interpreta bien dentro de su contexto sintáctico, no solamente morfológico. Usted se da cuenta que allí no hay escapatoria. Jesús es Dios y usted le adora por lo que es. Alabado sea el Cordero. Y sigo por acá. De hecho, hay muchos en la iglesia en general y en la academia en particular que se acercan a la Biblia como cualquier cosa menos la palabra de Dios. Por lo menos en eso estoy de acuerdo con él. Para ellos la Biblia es un documento histórico para ser cuestionado. Sí, eso me suena a Antonio Piñero. Escudriñando y puesto en duda. Pero es una falacia sugerir que la investigación cuidadosa y el estudio metódico eliminan necesariamente la dependencia del espíritu, el papel de la oración y el deseo de comunión con Dios. Exactamente. Por ejemplo, Robert Thomas definió cuidadosamente el método gramático histórico como, y cito, un estudio de las escrituras inspiradas diseñado para descubrir, bajo la guía del Espíritu Santo, el significado de un texto dictado por los principios de la gramática y los hechos de la historia. Cierro la cita. Esa es la mejor manera para interpretar un texto. Es eso, el proceso exegético de esa manera. De manera similar, en respuesta a la suposición de que la oración es mejor que la exégesis, B.B. Warfield afirmó, cito, a veces escuchamos decir que 10 minutos de rodillas te darán un conocimiento más verdadero, más profundo y más operativo de Dios que 10 horas sobre tus libros. ¿Qué? Es la respuesta adecuada. Que 10 horas sobre tus libros de rodillas. Cierro la cita. B.B. Warfield dice que no, que un proceso de estudio conlleva sí oración, pero es un proceso de rodillas estudiando el texto desde su contexto histórico, gramatical y lingüístico. El estudio cuidadoso no es antitético a escuchar y amar a Dios en ya a través del texto bíblico. De hecho, el estudio diligente y exigente va de la mano con la adoración que exalta a Dios, exactamente. Esto se ve más sucintamente en el mandato del apóstol Pablo a Timoteo. Y cito, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo capítulo 2 versos 15. Y este teólogo menciona la alternativa. Si bien pudieran enumerar más razones, estas son suficientes. La lección divina o la lectura sagrada de la Biblia no es solo un instrumento más que el cristiano puede agregar a su caja de herramientas espirituales para leer mejor la Biblia de Dios, pero inherentes a su práctica,
Dicen que hay elementos que alejan al lector del significado del texto y lo acercan a su propia intuición subjetiva del lector. Una lectura de las escrituras que es verdaderamente espiritual es aquella que se someterá a la voz de Dios tal como Él la entregó de una vez por todas a través de la intención del escritor bíblico. Exactamente. ¿Cómo se interpreta un texto bíblico? Dejando que el texto hable y que el autor original nos defina a nosotros claramente lo que quería decir y yo no imponerle al texto lo que el texto no quiere decir. Por ende, a mí no me gusta las personas que utilizan el método alegórico para interpretar, aunque sea antiguo. ¿Pero por qué? Porque es subjetivo. Usted puede alegorizar todo lo que usted quiera. Los tipos, nuevamente, cuando usted lee un texto de hermenéutica y usted habla de la tipología, existen tipos que son reflejados en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Estoy de acuerdo con eso. Pero los tipos son claramente definidos en el Nuevo Testamento, mencionándolos precisamente de que estas son referencias del Antiguo Testamento. Si usted dice que hay un tipo de una cosa en el Nuevo Testamento, pero no tiene ninguna referencia en el Nuevo Testamento, no es un tipo, es una forza, usted está forzando el texto a decir lo que usted quiere decir. Y por eso ahí se llevan muchas malas interpretaciones. Eso se llama una eisegesis, que es que se le impone al texto lo que el texto verdaderamente nunca quería decir. ¿Para qué? Para aprobar una doctrina o una teología o una dogma que le favorece a una persona y no a lo otro. Pero de todas maneras, eso es lo que quería hablar en el día de hoy. Ya vamos una hora. ¡Wow! Cómo se fue el tiempo. Bueno, es que me disculpan, ¿verdad? Me disculpan que fue que la cámara no me está funcionando muy bien. Pero de todas maneras, déjenme ver por aquí rapidito. A ver si... Mayra, gracias, Dios le bendiga. Si eso me pasa en mi iglesia, no he visto que crean en la lección divina, pero cuando yo respondo preguntas en la prédica me descalifican mi respuesta porque estaba ¿qué? Googleada según ellos. No, 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 no. Eh, déjeme escribir eso, Cristiano 2, Linux Mint. Linux Mint. Pase más que Windows. Yo no tengo Windows, tengo Safari. Carmen, Carrigan, Dios te bendiga. Saludos, Carmen. Espero que esté todo bien, ¿verdad? Ok, bien. Gracias. Vanessa Rossi, comprender las escrituras a través de los estudios profundos, nada más desarrollo para discernir el falso es muy importante hoy en día. Claro que sí. Carlos, a mí me dieron una lección divina en una clase de consejería. Porque, vuelvo y le digo, porque se está enseñando en los seminarios y muchos pastores dicen esto, yo lo aprendí en seminario, debe ser bueno. Y no saben el trasfondo de eso. Y no, si le quieren enseñar lección divina, si alguien le enseña lección divina, usted está lidiando con una persona que es de teología progresista y rasga en la nueva era. Por algo dice escudriñar, no leer por arriba, exactamente. Puestos los ojos en Jesús, dice por ahí, amén. El gran problema es el daño, no solo la ayuda de Dios se puede salir de esos conceptos heréticos. Claro que sí. Dios bendiga, gracias. Te he puesto los ojos en Jesús. Carlos afecta por aquí. El tema hay que ser como los apóstoles, tener poderes que Dios hubiese de igual manera. Ok, bien, gracias. Mara dice, no se olviden de regalar un like, amados, si el contenido del canal es de su agrado, regálenos un like, ¿verdad? Nos ayuda muchísimo con eso. Vamos por acá, ¿qué más tenemos? Apocalipsis, ni ustedes saben cómo se debe interpretar, unos dicen que es literal y otros dicen que es simbólico. Bueno, Apocalipsis, en el caso del Apocalipsis, sí se llama, de hecho, hay un renglón específico para Apocalipsis, es material apocalíptico, es el, el género, un género apocalíptico, que puede ser alegórico, puede ser tipológico, pero se basa exclusivamente en unos libros en específico, no en toda la Biblia. Bendiciones, dice Luis Tiza por aquí. Los Sophie, Suel Michelin dice que hay que diferenciar entre sola escritura con solo escritura. Exactamente. Sophie, estoy totalmente de acuerdo con usted. Hay una diferencia entre sola escritura y solo escritura. Exactamente. También es necesario libros cristianos para saber el trasfondo histórico, quitar los autores. Claro que sí, Carlos Afet nos dice eso. La Biblia está viva. Claro que sí. Jorge, gracias. Dios le bendiga a usted también. De todos los libros que compran la Biblia, ¿cuál ha sido el más difícil de comprender y leer?
de todos los libros que componen, de los que componen la Biblia, ¿cuál ha sido el más difícil para mí para leer? Bueno, aparte de Levítico, que Levítico eso no es fácil entenderlo. Usted lo empieza a apreciar a Levítico luego que ya ve la revelación en el libro de Hebreos y el cumplimiento de todo. Pero Levítico fue un poco confuso eh, por el carácter tan seco. Ese sí que es seco. Otro libro que yo diría que fue difícil de masticar. eh, Ezequiel no es tan fácil si uno lo analiza de una perspectiva académica, Ezequiel es un poco complicado. Eh, sí, básicamente son el Antiguo Testamento, son los más difíciles. Cantar de los Cantares no es que sea difícil, lo que pasa es que hay que analizarlo desde una perspectiva de que no solamente está hablando de la iglesia, pero está hablando verdaderamente del amor erótico, el amor erótico que existe entre las parejas también. Y eso pues no se puede tapar el cielo con las manos. Dios es romántico y ese libro nos expresa eso desde esa perspectiva. Me disculpan, se me acaba de congelar los comentarios. Se me acaba de se me congelaron los comentarios ahí de momento, me disculpan que siempre ya se vuelve a congelar pero de todas maneras. Doctor, los cristianos protestantes tenemos un magisterio. Y si lo tenemos, ¿en qué consiste? No es que tengamos un magisterio como un sistema homogéneo, como lo tiene la iglesia, perdón, católica. Sí tenemos un magisterio en el sentido, déjame explicar esto bien, en la cual Dios entrega un don específico a unos hombres que son para el pastorado, para enseñar, pastores maestros o maestros que enseñan pastoreando o pastores que enseñan y es un ministerio como tal. En ese sentido, pues sí, ese don está vigente todavía, hay un don de magisterio, pues ese don el Señor se lo da a quien quiere, cuando quiere, como quiere y para lo que Él quiere. Puede ser que sea una persona que domina la facilidad de poder explicar sencillamente las escrituras y la gente lo entiende. Eso viene por un don. No todo el mundo es maestro. Y usted se da cuenta cuando una persona es maestra, usted dice, esa persona es maestra, porque tiene una facilidad de explicar las cosas y uno comprende las cosas y dice, eso es un don de Dios. Y hay pastores que se sientan y abren la Biblia y le exponen de una forma que usted dice, wow, me estoy alimentando. Esos son pastores que tienen un don de magisterio como tal. Pero un sistema homogéneo como tiene la Iglesia Católica Apostólica Romana, no lo tenemos. Método crítico histórico en muchas iglesias no lo conocen. No, exactamente. Joseph, Dios le bendiga. Elecela, y si le llegó la notificación tarde, lo mejor fue que le llegó tarde porque estuvimos casi media hora con la pantalla apagada. Pues este video lo voy a editar y lo voy a cortar, cosa de que empiece cuando comenzamos verdaderamente. Neftalí, Dios te bendiga, y Damaris también por allá. Erwin, el arrebatamiento antes de la tribulación, eso se llama pretribulación, pero hay una posición que es post-tribulación y hay una posición que es mi-tribulación. Todo depende de qué posición escatológica se tenga. Pues Smiley, si es de esa manera, pues sí, los niños cuando se sientan y le entienden claramente, usted tiene un don para ser maestra. Carlos, qué bueno que no entregó el trabajo. Una hora como nada. Sí, no, una hora se fue rápido, mis amados. Mire, yo no sabía. Enfoque teológico. Ibar, dame una llamada cuando termine, que vamos a ver si coordinamos esa entrevista con el doctor Samuel Pagan. Que verdad que me gustaría tener al doctor Samuel Pagan. Vamos a ver si lo hacemos este mes, siervo. Lo espiritual y lo intelectual no están pelados, no, exacto, no están desasociados. Uno va con el otro. Mayra Gastelum, Mayra, le acepté en Facebook. ¿Por qué algunos dicen que los pentecostales nos enseñan solo teología? Ok, doctor, ¿por qué algunos dicen que a los pentecostales nos enseñan solo teología pentecostal? Bueno, no todos, no podemos generalizar. Hay teólogos pentecostales. Mire el doctor Samuel Sullivan, que acaba de hacer un video, yo lo vi, excelente, diciendo que los pentecostales tienen que apretarse los pantalones para estudiar bien la Biblia. Y estamos hablando de un teólogo pentecostal. Y no enseñan necesariamente teología pentecostal. Lo que sucede es que la mayoría de los teólogos de ámbito pentecostal son más carismáticos en el sentido de que todavía le dan mucho énfasis a los dones del Espíritu Santo y no son cesacionistas, son continuistas.
¿Qué más tenemos por acá? Vamos a seguir leyendo por aquí. Me disculpan que estoy leyendo los últimos comentarios porque se me congela la pantalla y no puedo seguir a los comentarios de arriba. Gisela, elimíname, o Mara, elimínenme ahí a Naked Tender, por favor. Póngale bloqueeme en eso. Yo lo voy a tratar de bloquearle aquí, pero elimínenlo, que ya siempre, si no le pongo, mire, amado, le invito a que si a usted le interesa el contenido de nuestro canal, nosotros siempre hablamos de este tipo de temas, le invito a que por lo menos haga una suscripción, suscríbase, porque hoy no le puse el blanco ese para solamente dejar entrar los suscriptores y se adientran al canal estos troles con sitios pornográficos porque tratan de dañar la imagen y yo trato de eliminarlos rápido y por eso me he limitado a darlos en vivo solamente con aquellos que tienen suscripciones. Así que le invitamos a que se suscriban. Exacto, es un spam. En mi iglesia siempre separan la espiritualidad del intelecto. No es que mire, es como yo digo, mi mente no se puede regocijar, perdón, mi corazón no se puede regocijar de aquello que mi mente no puede comprender. Por ende, hay una relación simbiótica entre el intelecto y las emociones. Y una no se puede desligar de la otra, pero no podemos dejar que una controle a la otra. Por ende, cantaré al Señor, pero con mi entendimiento. Alabaré al Señor, pero con mi entendimiento. Oraré al Señor, pero con mi entendimiento. Por ende, quien rige las emociones es el sentido racional del ser humano. Las emociones fluctúan, pero eso no significa que uno es mayor que el otro. Gracias, Mara. Sí, ahora mismo estoy usando StreamYard. Ya está, gracias. No sabemos sobre la actividad divina. Podemos estar Sí, no, Carmen, y espero que sea, ¿verdad? De beneficio esto que hemos hablado del hecho divino en el día de hoy. Ah, David Black, no lo he leído, Joseph. Hay un libro pequeñito. Ay, ¿cómo es que se llama? El Doctor Ron. Es un libro pequeño. Yo voy a ver si en otros en vivo lo saco. Y es un libro para entender el concepto de adoración y alabanza. Exactamente, sí. Vamos por aquí, más tenemos por acá. Eh, Doctor, coméntenos un poco sobre el catecismo de Heidelberg. Eh, Dentro de las iglesias reformadas, el catecismo de Heidelberg establece ciertos patrones. Lo que pasa es que mucha gente que no son reformados no le gusta hablar de eso porque entienden que estamos encajando todos los conceptos teológicos como si fuésemos nosotros litúrgicos. Pues, por ejemplo, los metodistas son litúrgicos, los católicos apostólicos romanos son litúrgicos, los ortodoxos son litúrgicos. Y entonces, pues decir que nosotros tenemos un catecismo, ¿verdad? Donde establecen las bases de lo que nosotros creemos, pues mucha gente dice que es litúrgico y no necesariamente es así. Cada iglesia está determinada para creer algo en específico y son los fundamentos. Y esos fundamentos se establecen como un catecismo, ¿verdad? Esto es lo que creemos por esto, por esto, por esto, por esto, y por esto es lo que lo vamos a defender y todo eso. Así que no solamente el catecismo de Heidelberg, está el catecismo de la fe bautista, está también, por ejemplo, sobre la inerrancia bíblica, el catecismo que se firmó en Chicago hace unos años atrás. Así que cada uno de los catecismos tienen cosas buenas, pero hay que analizarlo. Ah, muy bien, al pastor Tommy Moya, hablar lo mismo que usted habla sobre cantar, alabar y adorar. Sí, me han dicho que Tommy Moya cambió un poco porque antes no, yo no estaba muy de acuerdo con lo que él mencionaba, pero Ángel me dijo que sí, que ahora está un poquito más conservador el pastor Tommy Moya. No le he escuchado, así que no le podría decir a ciencia cierta, pero yo sí creo, mire, la adoración tiene que tener revelación, tiene que tener asimilación y tiene que tener un concepto pedagógico. Eso es lo que le llamo el rap. El rap es revelación, asimilación y pedagogía. ¿Qué significa cuando yo adoro a Dios? La adoración no es nada más, y lo he repetido una y otra vez, adoración es la respuesta del ser humano a la revelación de Dios. ¿Cómo usted puede adorar a algo si no se ha revelado inicialmente? Sería una adoración falsa. Por ende, nuestra música tiene que haber sido de tal manera que hayamos recibido una revelación
La música y la adoración no la puede componer una persona en el mundo, porque tiene que haber recibido una revelación de parte de Dios. Y luego de eso tenemos que pensar asimilación, lo que estamos cantando, lo que estamos diciendo, ¿a qué se asimila? Si se asimila a algo que es pecaminoso, pues yo no lo usaría. ¿Por qué? Porque lo que hace es llevar a las personas a recordarle su pecado y hay una asimilación del pecado. Cuando la música es una revelación o recibimos revelación y la asimilación solamente se asimila con aquello que es sacro, sagrado, sublime, pues nos asimilamos a eso. Entonces llega un proceso pedagógico, que es la P del rap, ¿verdad? Ese proceso pedagógico me tiene que dar a mí una enseñanza de quién es Dios. Me tiene que enseñar quién es Dios para yo aprender por medio de la adoración. Ahora, la adoración no es solamente la música y el cantar. La adoración es todo un proceso de una vida, la cual el hombre y la mujer de Dios llevan a cabo en el momento que Dios se ha revelado. ¿Por qué? Porque vemos el proceso de adoración en personas como Abraham, como Noé. Dios se revela a Abraham. Abraham arregla su vida, hace un altar y ¿qué hace? Responde adorando a Dios. No estaba cantando. La adoración también es por medio del estudio de la palabra. Adoramos a Dios por medio del estudio, de la disciplina, del esfuerzo y el sacrificio. Por eso nos dice en Romanos 12, 1 y 2, ¿verdad? Esos conceptos que es para la adoración a Dios. Hermano, escribo estas cosas, ¿verdad? Por las misericordias de Dios, que os presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conformes a este siglo, sino que sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que conozcáis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pues nos habla que ese proceso de adoración es un sacrificio santo, vivo, agradable a Dios, que es nuestro culto, nuestro latrei, latruo, nuestra adoración racional a Dios. Es lo más inteligente que podemos hacer. Entonces dice, no te conformes a este mundo. ¿Por qué? Porque no te debes asimilar a este mundo, sino tienes que ser transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo somos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento? Por el uso diligente y el estudio profundo de la palabra de Dios, para que conozcáis que la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pues quiere usted saber la voluntad de Dios, tiene que estudiar diligentemente la palabra de Dios, no con lección divina, sino entendiendo su contexto histórico, gramatical, lingüístico y dejar que el autor le diga a usted lo que verdaderamente significa el texto. Entonces, pues, ahí es donde está ese concepto. Pero de todas maneras, doctor, ¿por qué la iglesia tomó parte en casar a las personas? No era una actividad del Estado. No. Eh, bueno, el proceso de casar nuevamente lo vemos desde el Génesis, que son dos personas haciendo un pacto, precisamente como Dios como testigo. Entonces, ¿por qué se lleva a cabo tradicionalmente por medio de la iglesia? Lo cual el matrimonio no es una institución civil, es una institución religiosa. Se lleva a cabo para que hayan personas que sean testigos de eso. Quizás debo hacer un estudio del matrimonio, ¿verdad? De la perspectiva histórica, desde qué tiempo. Y eso viene nuevamente desde el Génesis, porque cuando se iba a escoger una esposa, por ejemplo, cuando Abraham mandó a buscar a una esposa para sus hijos, fue a la parentela y entonces se le entregaba un lazo para nuevamente mencionarle que esta persona estaba comprometida para ir a casarse con ellos. Luego venía el patriarca y los unía con unos lazos y los llevaba delante de Dios para hacer un pacto nuevamente. Se sacrificaban unos corderos y todo eso y era un pacto. Y ahí es donde viene todo el concepto del matrimonio que lo venimos arrastrando, pero quizás un estudio histórico sería bueno. Ok, en teoría, si un hermano crea una canción y después se va al mundo, entonces esas canciones que las creó siendo hermano, entonces no deberíamos cantarlas. No, 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 no. O sea, ¿a qué se asimila lo que es hermano? Se esté aquí o no esté aquí, se asimila. Se asimila algo del mundo, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Porque vuelvo y digo, todos somos pecadores y la persona puede hacer algo bueno y de pronto se descarría y lo que nos da a entender que nunca fue verdaderamente salvo. ¿Cómo se llama la denominación de esta iglesia protestante? Y te digo quién la fundó, seguro la fundó un pastor. Iván, usted no sabe lo que está diciendo.
Doctor, en la iglesia que canto alabanza dice que la tierra, desde la tierra al abismo te adoraré. En los problemas en tiempo del abismo, mucho, no sé si estaré mal. Bueno, lo que pasa, Ana, que vuelvo y digo, están tratando de espiritualizar el concepto desde lo alto hasta lo profundo para hablar de la magnificencia, para hablar a Dios. Pero muchas veces tenemos que analizar lo que estamos mencionando porque no se, no se vaya a tildar como herejía. Ah, Jenny, gracias, Dios le bendiga. Vamos a ver cómo ha sido el desarrollo histórico del matrimonio. Sí, voy a ver si hago eso. Pero es que tengo tantas cosas que hacer. Ahora, mire, no se pierdan, este próximo jueves a las 8 de la noche voy a estar en el canal de Cyber Saulo. Cyber Saulo me va a estar haciendo una entrevista. ¿Quieren saber quién es el doctor Enoch Hernández? Si usted quiere conocer quién es el doctor Enoch Hernández, vaya y visite allá al hermano Cyber Saulo a través de YouTube. Adolfo Reutemann, no la tengo escrita. Doctor, mi gracias por la explicación. Gracias, Cristiano 2.0, muy amable. Doctor, Génesis 1 es literal. Yo entiendo que sí, aunque muchas personas dicen que es mitológico. Si no existe una creación de un Dios, si no existe un Adán, ¿verdad? No como dice el doctor William Lane Craig, que lo está poniendo ahora como mitológico. Pues entonces, si el primer libro no es literal, ¿por qué los demás libros van a hacerlo? Gina, Dios te bendiga, no te voy a saludar, perdóname. Hacemos lo que no puede bien. Vamos por acá. ¿Qué más tenemos? Joseph, por acá. Déjame ver si logro llegar a las preguntas que tenían hace rato. A ver si puedo subir, que me está dejando subir ahora. Y sin que se vaya. De hecho, me tengo que despedir, mis amados, que ya 1 hora y 30. Pero es que yo disfruto estar aquí con ustedes. Doctor, si a una persona tiene alguna soterología diferente al calvinismo, ¿lo puedo considerar hermano? Sí. Usted no es salvo porque sepa el concepto soterológico. Usted, pues cuando llegue al cielo, se va a dar cuenta cuál de las dos posiciones era correcta, si la arminiana o la calvinista. Arturo, Dios te bendiga. Gracias por el auspicio. Amén. Sí, esperamos que se solucione. Javier, yo creo que me voy a poner en contacto con usted, sí, para ver si me ayuda con esto, porque no puedo dejar que se me congele la pantalla. Bueno, mis amados, me tengo que despedir. Gracias por su auspicio. Gracias nuevamente por las personas que se han suscrito al canal y sobre todo, gracias a las personas que se hacen miembros de nuestro canal. Sin ustedes no pudiésemos estar haciendo lo que estamos haciendo. Recuerden, son de bendición para nosotros y para otros pastores, ¿verdad? Yo no soy pastor, pero bendecimos a través de este ministerio a hermanos pastores, también a personas en el ministerio, también maestras y todo nuevamente por las personas que se hacen miembros del canal. Doctor, ¿es misión de la iglesia unirse a la batalla cultural? Moisés, sí, yo creo que sí, yo creo que debemos unirnos a la batalla cultural. Ok, bien, gracias. Pues sí, gracias por la ayuda, gracias por el auspicio. Recuerden, si le interesa estudiar el curso de teología sistemática, está apenas comenzando, vamos por 2 clases nada más, todavía hay tiempo para alcanzarnos y la información está en los videos anteriores. Aparece una plataforma que se llama Patreon, vayan y conéctense allá y tiene toda la información. Estamos corriendo todavía con el curso de Ruth. Mañana, no se me olviden, mañana voy a estar en la ciudad de Spring, Texas. Voy para Spring, Texas, a la iglesia Shema, allá en Spring, Texas. Vamos a conocer a la hermana Corina en persona, así que espérenos por allá las personas que puedan viajar hasta Spring, Texas, la iglesia Shema, ¿verdad? Vamos a estar compartiendo con ellos y vamos a estar hablando sobre Gesed. ¿Qué significa Gesed? ¿Qué significa la ley del levirato? Vamos a estar hablando también de la providencia de Dios y otros conceptos más en esa clase. No se lo pierdan mañana nuestros hermanos allá en la iglesia Shema en Spring, Texas. Salimos mañana y regresamos al otro día. Esto es así. Así que, pues, hermanos, Dios le bendiga, Dios le guarde, que el Señor le haga resplandecer su rostro sobre usted, le dé paz. Terminamos diciendo, sólido gloria. A Dios sea la gloria. Vamos a ver si termina, porque ahora no me deja ni sacar la parte final del capítulo. Si no, nada, me despido aquí sin ponerle eso. Mis amados, Dios le bendiga, Dios le guarde.